Volvemos con ustedes y con los temas que les anticipaba hace algunos instantes. Noticias en el vecindario de distinto carácter, pero de profundo impacto en tanto Brasil como Argentina. Hablaremos primero de Brasil, una decisión del Tribunal Supremo Electoral conocida el pasado viernes respecto a la confirmación de la inhabilitación de este hombre, Ignacio Lula da Silva. El Tribunal Supremo Electoral confirmó lo que ya había dicho la justicia de ese país. Lula, condenado a 12 años de prisión por actos de corrupción, habría recibido un departamento de una empresa que tuvo relaciones comerciales y relaciones de contratos con el gobierno. No puede ser candidato para las elecciones que se cumplirán dentro de muy poco tiempo, el 7 de octubre de esta gestión. Vamos a hablar de ese tema en principio y luego de la crisis con Argentina. Y lo vamos a hacer con Álvaro del Pozo, analista internacional, con quien de tiempo en tiempo compartimos temas sobresalientes del contexto mundial. Álvaro, buenas noches, bienvenido a Hora 23. Juan Pablo, un gusto estar esta noche contigo y compartir estos temas interesantes de coyuntura latinoamericana. Gracias a ti una vez más. Brasil, la preocupación de los partidarios del Partido de los Trabajadores, el partido de Lula. La decisión del Tribunal Supremo Electoral cierra definitivamente las compuertas a la posibilidad de que Lula sea candidato, o hay algún resquicio electoral judicial al que todavía puede recurrir el expresidente. Técnicamente y jurídicamente quizá estamos ante la presencia de una candidatura ya muerta, porque el Tribunal Electoral ha razonado jurídicamente, 7 de sus miembros han tenido el mismo fallo, es decir, que Lula no se puede habilitar, solo ha habido un voto contrario. Por lo tanto, a nivel electoral es una candidatura muerta. Sin embargo, la defensa de Lula ha anunciado recurrir a las instancias no electorales, sino superiores de la justicia brasileña, Corte Superior y Corte Suprema, pero con un solo objetivo, que es también de estrategia política, de mantener la posibilidad frente al electorado, la presencia de Lula en un binomio. Sin embargo, esto siempre va a tener una fecha perentoria. Es hasta el 17 de septiembre que los partidos están obligados a formalizar ya su candidatura y su binomio oficial. Por lo tanto, hasta el 17 parecería que el Partido de los Trabajadores pretende alargar en el imaginario brasilero que Lula va a ser candidato, con el fin de cohesionar al Partido de los Trabajadores y que el sucesor, que en este caso es Haddad, el que figuraba como vicepresidente, pueda captar esa unidad del Partido de los Trabajadores en torno a la figura de Lula. Ahora, antes de ahondar en las características y las consecuencias políticas y electorales de la decisión del Tribunal Supremo Electoral, llama la atención, desde luego positivamente, que poderes independientes en Brasil, la justicia por un lado, el órgano electoral en otro, dicten medidas como estas que en otros países tal vez no serían comunes. Esas son las cosas envidiables del Brasil. Hay otras cosas que no deberíamos imitar, como toda la corrupción de Lava Jato, todo lo que ha ensuciado el sistema político. Pero en este caso, Juan Pablo, tú das en la tecla que el Brasil ha demostrado al mundo que tiene poderes independientes, que Montesquieu, cuando nos regaló la división de los poderes en el espíritu de las leyes, obviamente en el Brasil se está cumpliendo, se materializa. Tenemos un poder judicial que ha actuado en consecuencia a las evidencias y a las pruebas que se han demostrado, y un tribunal electoral que ha reaccionado frente a la ley, ¿verdad? Porque ya tenían un fallo en segunda instancia, motivo por el cual era inhabilitado el presidente Lula. Casualmente y paradójicamente, esa ley de la ficha limpia había sido promulgada durante el mandato de Lula. Por lo tanto, lo envidiable del Brasil es justamente lo que tú indicas, la independencia de los poderes. En la Argentina estamos viendo al lado también mucha corrupción y mucha gente extraña un poder judicial independiente. Se están descubriendo que de alguna manera la mayoría de los jueces en la Argentina responden a intereses o respondieron a intereses políticos partidarios. Ahora, respecto a la estrategia política del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, bien lo apuntabas, quieren mantener la imagen de Lula hasta el último día posible.
si es posible incluso antes del plazo final. ¿Cuál es el propósito de esta estrategia? ¿Jalar votos a favor del candidato que sustituya a Lula o cuál es la idea? Evidentemente, otra de las paradojas de nuestra región es que un presidente, Lula, al que todos lo hemos querido, a Lula lo hemos querido de alguna manera todos los ciudadanos latinoamericanos. No todos. La mayoría en este caso, porque era un tipo muy carismático, etcétera. Sin embargo, en las últimas encuestas electorales, Lula aparecía como el primero en la preferencia electoral. Esa es otra, por supuesto, una ganancia para el Partido de los Trabajadores. Lula por sí solo ya representaba una candidatura fuerte. En cambio, el Partido de los Trabajadores solo no representaba una posibilidad en el Brasil. No creo que represente ahora mismo una posibilidad real en el Brasil con la no participación de Lula. Pero lo que quiere el Partido de los Trabajadores es justamente utilizar la fuerza de la imagen de Lula para que el candidato elegido, el delfín elegido por Lula, el vicepresidente que figura hoy, Haddad, en la nómina, en la plancha o en el binomio presentado por el Partido de los Trabajadores, pueda captar ese caudal de votos. Por lo tanto, esa es la estrategia, simplemente de cohesionar con la imagen, recibir mucho más apoyos, pero el momento que caiga definitivamente la candidatura de Lula el 17 de septiembre, vamos a entrar a un nuevo escenario de preferencias electorales, donde quizá creo que se van a beneficiar otros actores de la ausencia de Lula en las elecciones. Justamente sobre las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo Electoral, quien está segundo en las encuestas es un personaje singular de la política brasileña, Bolsonaro. Se le atribuye una tendencia de centro-derecha. Será el principal beneficiario, aunque hoy en día está a una diferencia sustancial respecto a Lula da Silva, que ya no puede ser candidato, pero ¿se verá beneficiado con la candidatura ya nula de Lula? Bolsonaro se va a ver beneficiado, uno, por la ausencia de Lula, y dos, por el descontento generalizado que existe en la sociedad brasileña sobre la corrupción que se ha generado en el último tiempo. Por lo tanto, Bolsonaro se presenta a sí mismo también como una especie de Trump brasilero, es decir, un gobierno quizá más tirado a la derecha que a la centro derecha, donde medidas absolutamente de tinte de derecha, en algunos casos declaraciones xenófobas, en algunos casos declaraciones contra las mujeres, contra los homosexuales, es decir, es un candidato que de alguna manera va a recuperar un voto muy conservador del Brasil y sobre todo ese descontento sobre la corrupción que hemos sido testigos en el último tiempo. Creo yo que la política brasileña nos va a dar algunas sorpresas sobre candidatos outsiders, que van a aparecer en estos tiempos, ya que no queda mucho, alguna candidatura fuerte que pueda, a partir, obviamente, repito, de la exclusión del presidente Lula. Creo que el punto clave, el punto de inflexión en las preferencias electorales se va a dar el 17 de septiembre. Había un candidato que ha declinado su participación, que era João Batista, que se presentaba como el candidato que realmente podía combatir contra la corrupción, un hombre de mucha talla de probidad, de honestidad, pero lamentablemente se ha retirado y yo creo que el 17 de septiembre con las candidaturas existentes se va a generar un nuevo escenario y habrá que estar atentos el 17 de septiembre para ver dónde van a fluir esas tendencias electorales. Ahora, por lógica, quizás mucha gente se pregunta lo siguiente: hoy existe una tendencia en el electorado a votar mayoritariamente por la figura de Lula, que representa teóricamente una opción de izquierda. ¿Qué pasará cuando esa opción de Lula desaparezca de la papeleta? ¿La gente se inclinará mágicamente hacia una opción de derecha, que es la que encarna Bolsonaro, o habrá un matiz intermedio? Va a haber un matiz intermedio, pero no olvidemos que Lula dejó en todo ese trayecto de su gobierno muchos recuerdos nostálgicos de una sociedad brasilera que en muchos casos encontró en Lula su incorporación a la sociedad brasilera. No debemos desconocer que Lula tuvo medidas absolutamente dirigidas a recuperar un Brasil excluido, un Brasil profundo en educación, etcétera, muchos sectores que añoran el retorno de Lula, por eso es obviamente su preferencia electoral. Y Haddad va a tener el reto de alguna manera reemplazar ese liderazgo, pero no solo el liderazgo, sino el discurso. En el Brasil ha calado mucho, como lo vemos en otras sociedades, y acá habrá que hablar también de la Argentina, más allá del
desastre casi grotesco de la corrupción en la Argentina del periodo Kirchner, hay todavía un 30% que sigue apoyando a Cristina Kirchner. Por lo tanto, esas medidas sociales que se hicieron en el Brasil van a ser siempre el motor que pueda capitalizar, o ese caudal de votos que pueda capitalizar a Haddad, un voto de izquierda. Pero hay un voto que no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha. Ese voto creo que va a ir a Bolsonaro porque de alguna manera muestra la novedad de tener un Trump brasilero en las elecciones, que de alguna manera, más allá de lo que podamos decir del candidato Trump, genera cierto entusiasmo en muchos sectores que son conservadores de la sociedad brasilera. Mencionaste dos conceptos claves para el análisis de la situación brasileña: gente a favor de Lula o del PT por cuestiones de justicia social, gente en contra por una corrupción que fue escandalosa. ¿Cuánto puede pesar el factor de la justicia social? ¿Mucho más que la condena a la corrupción? Mira, es una pregunta muy difícil, Juan Pablo, te lo digo, porque además de difícil es dolorosa. En una sociedad absolutamente moderna, en una sociedad con valores, no debería existir esa pregunta. Corrupción proscrita, desterrada de la política. Por lo tanto, no deberíamos tener esa pregunta. Pero la pregunta es válida. Y no deberíamos tener a candidatos manchados por ese fenómeno. Y tu pregunta es tan válida porque estamos en sociedades donde se han perdido los valores. Por eso te digo, es muy difícil la respuesta. Yo aspiro que sea castigada la corrupción, que sea sobre todo castigada la corrupción, pero lamentablemente hemos visto ejemplos a lo largo de nuestra historia en Latinoamérica que ese factor de corrupción todavía es aceptado socialmente por nuestra sociedad. Por lo tanto, es una pregunta dolorosa con una respuesta dura. Por lo tanto, en porcentajes creo que vamos a repartir todavía ese electorado entre los que aceptan la corrupción y quieren retornar a esas nostalgias de políticas sociales, pero con corrupción inclusive, que aquellos que prefieren ver un Brasil que se pueda reinventar, porque sí, lo que necesita Brasil es reinventarse políticamente. Hay un sistema absolutamente carcomido por la corrupción. Creo que necesitaría el Brasil un candidato que ofrezca eso, que ofrezca de verdad una reinvención del sistema de partidos y una reinvención de la gente que hace política. Nos han demostrado los brasileños que en el nivel judicial tienen gente absolutamente proba, que dan esperanzas de una sociedad absolutamente correcta. Por lo tanto, yo aspiro que tarde o temprano el Brasil encuentre un liderazgo y un discurso que pueda ser capaz de enamorar al Brasil, pero un Brasil que queremos todos en Latinoamérica. Un Brasil que nos dé ejemplo, que nos arrastre a todos en esa locomotora de la región, pero sobre todo en aras de desterrar la corrupción del Brasil. Y en ese proceso tendremos dos fechas claves, las hemos mencionado, pero las recordamos: 17 de septiembre, la fecha de presentación de candidaturas, y 7 de octubre, elecciones en Brasil. Así que octubre será un mes de grandes novedades